Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Listo. Entonces, esta enzima, la glutamato deshidrogenasa, se localiza en las mitocondrias, ¿no? Localiza en los hepatocitos, sobre todo centrolobulares, en el hígado. A bajas concentraciones también está presente en las células del riñón y el cerebro, pero principalmente en el hígado. La determinación de esta enzima, miren, en la sangre, se utiliza exclusivamente para el diagnóstico de enfermedad hepática. Los valores más altos indican una lesión grave del hígado, seguramente, ¿no? Para eso nos sirve esta enzima. ¿Sí? Miren, los valores normales. Para los hombres, 7 unidades por litro. Para las mujeres, 5 unidades por litro. ¿Sí? La determinación de esta enzima puede aumentar en enfermedades hepáticas, ictericia y también intoxicación aguda del hígado. ¿Sí? Y miren, el mismo cuadrito que la anterior. Acá tenemos la prueba, la enzima, en qué caso se eleva y para qué nos sirve como diagnóstico, ¿no? De todas las enzimas que hemos hablado. Vamos a hablar de pruebas que reflejan lesión hepatocelular, marcadores enzimáticos de colestasis. ¿Y cuál es el principal que vamos a comentar en colestasis? Hemos dicho en la práctica, la fosfatasa, ¿no? Enzima hidrolasa responsable de eliminar grupos de fosfatos de varios tipos de moléculas, como nucleótidos, proteínas y alcaloides. Esta enzima recibe el nombre también de ortofosfórico monoester hidrolasa, ¿se acuerdan? Eso nos han enseñado en bioquímica, ¿no? Estas enzimas proceden de la ruptura normal de las células sanguíneas y de otros tejidos. Se encuentran presentes en casi todos los tejidos del organismo, particularmente alta su concentración en el hígado y vías biliares. En el hígado se produce en las membranas canaliculares y sinusoidales, segundo en el hueso, ¿no? Puede estar presente en otros tejidos como intestinos, riñón, placenta y leucocitos. Cuando existe daño hepático, las células lesionadas, como hemos comentado, liberan cantidades grandes, importantes de esta enzima hacia la sangre, ¿no? Y por eso la vamos a encontrar elevada. Cualquier situación que repercuta sobre el crecimiento óseo o genere un aumento de la actividad de las células óseas, también puede aumentar los niveles de esta enzima. Las células con actividad fosfatasa alcalina aparecen de color rojo, como se puede ver en esta imagen, ¿sí? Y miren, acá tenemos los valores normales, directamente vamos a hablar de los valores normales, 44 a 147 unidades internacionales por litro, según algunos laboratorios, y el laboratorio que manejamos en el BRACA, como les he dicho, es de 68 a 240 unidades internacionales por litro en adultos y en niños 100 a 400, ¿no? Patologías que causan niveles superiores de FAL, obstrucción de conductos biliares, ya lo hemos comentado en práctica, leucemia, afecciones óseas, enfermedad de Paget, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, patologías de colestasis, ¿no? Colestasis provocada por drogas, enfermedad hepática metastásica, patologías óseas también, en neoplasias también puede estar bastante elevado, hemos comentado. Y entre las causas patológicas con niveles inferiores de esta enzima, hipofosfatasemia, ¿sí? La desnutrición, deficiencia de proteínas, enfermedad de Wilson, cuadros de anemia, leucemia, deformaciones en los huesos, falta de zinc y otras más, ¿sí? Enfermedades óseas en las cuales puede estar elevada, miren, son varias, en fracturas, en metástasis, en artritis reumatoidea, en osteoporosis, hiperparatiroidismo, hiperfunción suprarrenal cortical, raquitismo, osteomalacia, osteosarcoma y enfermedad de Paget, como ya lo hemos comentado, ¿no? Aquí están solamente las enfermedades hepáticas, ya lo hemos comentado, en qué patologías podemos encontrar elevada, ¿sí? Vámonos a, bueno, esto ya lo hemos comentado, esto es repetitivo, ¿sí? Ahí está la fosfatasa alcalina, resumiendo, el tipo de indicador, para qué nos sirve, ¿sí? Actividad autoblástica, daño hepático, y es un marcador de colestasis, hemos dicho, ¿no? Elevado en estos casos, donde se localiza y el rango normal, ahí está, ¿sí? Hablamos un poquito de la fosfatasa ácida, es activa a pH ácido de 5 a 5.6, difiere de la anterior ya que tiene un origen diferente y una significación diagnóstica también diferente. Hay distintos tipos de fosfatasa ácida que se destacan porque se puede encontrar en distintos órganos, por ejemplo, hígado, glóbulos rojos, médula ósea, plaquetas y próstata también. Un nivel alto de fosfatasa ácida en el plasma es signo de descomposición del hueso, eso hay que recordarlo siempre. Se va a realizar el examen o estudio de la fosfatasa ácida si hay signos de leucemia de células pilosas también, ¿sí? Y las células con actividad fosfatasa ácida aparecen de color rojo anaranjado, como se puede ver.
y la actividad de esta enzima es más bien débil, es necesario que la investigación se realice en suelo fresco, que no debe presentar hemólisis. ¿Cuáles son sus valores normales? 0 a 1 unidades en 100 ml. En el cáncer de próstata, especialmente si se acompaña de las metástasis óseas, puede estar elevado, ¿sí? Otra enzima marcadora de colestasis, la gamma-glutamil transpeptidasa, la GGT, ¿no? Se encuentra en los hepatocitos y células epiteliales biliares. Su utilidad es limitada debido a su falta de especificidad. Pero miren, en presencia de otras alteraciones enzimáticas, el incremento de esta enzima apoya el origen hepatocelular o hepatobiliar de la colestasis. Ese detalle siempre hay que tomarlo en cuenta, nos puede ayudar. Se produce también vaso, corazón, cerebro, páncreas y riñón, ¿no? Esta enzima es una enzima hepática, existe en una gran cantidad de tejidos, como hemos comentado, predomina a nivel de los hepatocitos, siendo un marcador de laboratorio de enfermedad hepatobiliar. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué relación tiene con el alcohol, esta gamma-glutamil transpeptidasa? Útil para detectar ingesta alcohólica asociada o no a la enfermedad hepática, hemos dicho, ¿no? El alcohol induce su síntesis en forma importante y rápida. ¿Qué les parece, no? Valores normales de esta enzima. Hombres 8 a 38 unidades por litro, mujeres 5 a 27 unidades por litro. Causas de aumento de la GGT, patología hepatobiliar, enfermedad pancreática, alcoholismo, colestasis, cirrosis, diabetes, cáncer o tumor hepático, enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia renal, infarto y otras más. Niveles disminuidos, hipotiroidismo, deficiencia de magnesio y además embarazo, ¿no? Ahí está el resumen que estamos presentando de esta enzima, ¿sí? Con todas sus características, prueba, tipo de indicador, localización, en qué caso se eleva, la localización subcelular y el rango normal, ¿no es cierto? Otra enzima de colestasis, la 5-nucleotidasa, enzima que cataliza la siguiente reacción, miren, 5-ribonucleótido más agua igual un ribonucleósido más fosfato. Por lo tanto, los dos sustratos de esta enzima son 5-ribonucleótido y agua, ¿no? Es una enzima asociada a los canalículos biliares, se considera que es la enzima más específica y sensible para la detección de colestasis. ¿Qué les parece? No está disponible en todos los laboratorios, pero cuando está disponible y sobre todo cuando tenemos duda si es o no una colestasis, nos puede ayudar bastante, ¿no? Con la excepción de algunos colestasis que afectan los canalículos intrahepáticos. Aparece elevada en la hepatitis, cuando ya las transaminadas ALT y ALT se han normalizado, valores normales 2 a 17 unidades por litro, ¿no? Es un marcador muy específico de metástasis hepáticas también, a partir de tumores sólidos. Se demuestra una estrecha relación entre los números entre los valores de esta enzima y el grado de invasión secundaria a una neoplasia o cáncer, ¿no? Entonces, esto siempre habrá que tomar en cuenta. Y se han descrito aumentos significativos en el hígado de shock, en esteatosis hepática, en hígado de éstasis venosa, en la cirrosis alcohólica o etílica, cirrosis biliar primaria, en la angiocolitis hepática, en la colicistitis y también en tumores de cabeza de páncreas, ¿sí? El papel fundamental de esta enzima, determinación de la concentración catalítica de 5-nucleotidadas en suero, reside en el diagnóstico diferencial de las elevaciones séricas de la fosfatasa. Entonces, cuando la fosfatasa está elevada y no estamos seguros si es o no un problema colestásico hepático, ¿qué podemos pedirle al paciente? 5-nucleotidasa, especialmente en aquellos sujetos en los que la interpretación de los valores de esta última resulta difícil. Entonces, nos puede confirmar el diagnóstico de colestasis esta enzima, ¿no? La 5-nucleotidasa. Ahí están sus características, como hemos ido presentando en cada determinación, ¿sí? Hablamos de otra enzima colestásica, leucina aminopeptidasa. Es una enzima proteolítica que hidroliza la unión peptídica próxima a los grupos libres de aminopeptidasa. Miren, esta se eleva principalmente en hepatitis de causa diversa. Se encuentra en el hígado e intestino delgado, se eleva en hepatitis diversa. Valores normales, hombres 80 a 200, mujeres 75 a 185 unidades por ml. ¿Sí? Puede estar elevada en todo esto. Además, leucina aminopeptidasa, encontramos elevada en niños con ictericia causada por daño hepático, hepatitis viral, cirrosis, neoplasias, y el diagnóstico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio en el paciente. Ahí está un resumen de la leucina aminopeptidasa. Y vámonos a hablar de otro estudio, pruebas que evalúan la capacidad del hígado para transportar iones orgánicos y depurar sustancias endógenas. Hablamos básicamente de la determinación de bilirrubina, ¿no es cierto? Hemos hablado ya bastante de la bilirrubina en clases, ustedes ya la conocen a la bilirrubina, hemos dicho que es un producto de desecho del organismo, resultante del metabolismo celular, ¿no?
Entonces ahí están los valores normales, la total hasta 1.2 miligramos por decilitro, la indirecta de 0.2 a 0.8 y la directa de 0.2 a 0.4 miligramos por decilitro. Ahí está el metabolismo de la bilirrubina que tanto hemos comentado en clases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no olvidar de que esta patología puede estar, esta determinación de bilirrubina, la bilirrubina indirecta estará elevada en problema hepático y hemolítico y la bilirrubina directa en problema principalmente obstructivo, ¿no? Ese detalle siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces nos sirve también para diagnosticar la bilirrubina, la determinación de bilirrubina, enfermedades metabólicas del hígado, como son el síndrome de Dubin-Johnson, el síndrome de Rotor, el síndrome de Klinger-Najar, ¿se acuerdan? ¿Sí? También nos puede ayudar de acuerdo a la característica que vamos a encontrar. ¿Sí? Ahí está un cuadrito para explicar en qué casos encontramos bilirrubina, elevación de la bilirrubina directa o conjugada y en qué casos encontramos elevación de la bilirrubina indirecta o no conjugada. En todas estas patologías puede ocurrir y hablamos de la determinación de bromosulfoxaftoleína. ¿Qué es la bromosulfoxaftoleína? Es un pigmento. Miren, se denomina también diagnóstico pigmentario exógeno cromodiagnóstico. Es un colorante que una vez inyectado en nuestro organismo debe ser removido de la sangre, miren, por un mecanismo de transporte y acumulado en el hepatocito. Esto debe ocurrir normalmente. Pero ¿qué pasa cuando el hígado está enfermo, cuando el hepatocito está dañado? No ocurre este hecho. No va a haber una adecuada excreción de bromosulfoxaftoleína y esto nos habla de que eventualmente el paciente tiene daño hepático establecido. Un cachito voy a conectar mi cargador. Ya está. Entonces, de gran valor en el estudio de la disfunción hepática que cursa con hiperbilirrubinemia intermitente, como es el síndrome de Dubin-Johnson y síndrome de Rotor. Miren, ¿qué se hace en este estudio? Se inyecta 4 miligramos kilogramo de peso y se espera 45 minutos. Luego de esto se debe eliminar el 7% del colorante. Si no ocurre esto, pensamos de que existe retención, que habla de mala funcionalidad hepática. También se puede utilizar otros colorantes como el rosa de Bengala y el verde de indocianina, que también nos ayudan, ya lo hemos comentado, ¿sí? Todo esto es referido a la broma. También podemos pedir al paciente determinación de ácidos biliares en suero. Entonces, ¿cuándo van a estar elevados los ácidos biliares en suero? En problemas de colestasis, hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Cuando hay una colestasis, el paciente no puede evacuar los ácidos biliares del hígado a las distintas porciones del colédoco y del colédoco al duodeno, ¿no? Entonces, el paciente va a tener, ¿qué alteraciones? El paciente va a tener esteatorrea, va a tener demasiada grasa en las heces porque no está pudiendo digerir las grasas por la falta de ácidos biliares, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y los ácidos biliares en la determinación los vamos a encontrar elevados en la sangre. ¿Por qué? Porque no se están pudiendo drenar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y además vamos a encontrar en este paciente datos de mala absorción de vitaminas liposolubles, hemos dicho, la A, la D, la E y la K, ¿no? Entonces, todo esto vamos a evaluarlo en la determinación de ácidos biliares. Estos últimos se encuentran en la bilis y hemos hablado cuáles son los ácidos biliares primarios, secundarios, terciarios en las clases, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todo esto hemos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos hablado a partir de qué formamos los ácidos biliares, cuál es la diferencia entre ácido biliar y sal biliar, todo esto ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando está elevado, ¿cuál es su significado clínico? Vamos a pensar de que eventualmente este paciente está en colestasis, ¿no? Está en concordancia con la disfunción hepática secundaria habitualmente a colestasis, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda principalmente, ¿no? Diagnostica patologías hepatobiliares y se producen los siguientes mecanismos, ¿no? Puede haber cortocircuitos en el hígado, puede haber bloqueos de la secreción en la colestasis, disminución marcada de la reserva hepatocitaria. Bueno, hablamos del verde de indocianina, igual que la bromosulfoxaftoleína, ¿sí? Nos ayuda para determinar el grado de funcionalidad hepática. Igual el paciente debe eliminar este contraste, si no lo hace, nos indica de que el paciente está teniendo grado de disfunción hepática, ¿no es cierto? Sí, ya lo hemos comentado. Vamos a hablar de pruebas para medir la capacidad detoxificadora del hígado, ¿sí? Tenemos la prueba de depuración de antipirina, es decir, en esta prueba valoramos el grado de la capacidad del hígado para detoxificar el hígado de sustancias, de sustancias eventualmente tóxicas, ¿no? ¿Sí?
Tenemos la depuración de antipirina, ¿sí? Que es la antipirina, es un aire derivado pirazolónico, se emplea de manera tópica en colirio, gotas óticas, en diferentes asociaciones. Se valora la actividad enzimática microsomal del hígado, nos ayuda bastante. Y miren, la prueba de depuración de antipirina, sustrato para la citocromo P450 oxigenasa, se absorbe totalmente en el intestino, se distribuye en agua corporal y se elimina por el hígado. Estas son todas sus características, ¿no? Tenemos la prueba de depuración de aminopirina, ¿sí? Otra prueba, prueba del aliento o prueba de la cafeína y depuración salival, ¿sí? Ahí están sus características. Tenemos la prueba de capacidad de eliminación de galactosa. Esto solamente lo vamos a comentar porque esto pedimos muy rara vez, deben en forma muy excepcional, esto solamente lo deben conocer de nombre, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y acá tenemos un resumen, mire, esto pueden sacarse una fotito, pruebas para medir la capacidad detoxificadora del hígado, mecanismo que evalúa, la traducción clínica y factores de variación. Entonces, esta tablita sí les puede servir de alguna manera. Vamos a hablar de pruebas de síntesis hepática y la principal determinación que hacemos es la prueba de albúmina, ¿no? Mide la determinación de albúmina en sangre, buen indicador de la función sintética del hígado. Regula la albúmina, la presión osmótica, coloidal de la sangre, ayuda en el movimiento de ácidos grasos, hormonas, bilirrubina, cationes y drogas en la sangre, ¿no? Valores normales, 3.5 a 5 gramos por decilitro, ¿no? ¿Sí? Y la albúmina es la proteína más abundante del plasma y es producida exclusivamente por el hígado, ¿no? En el organismo hay aproximadamente 500 gramos de albúmina, con una producción diaria de 15 gramos, que puede aumentar al doble cuando hay pérdidas y el hígado funciona normalmente. Entonces, miren, estas son algunas características. ¿Cuáles son los factores modificadores de la formación de albúmina? La nutrición, el grado de nutrición del paciente, factores hormonales, la presión oncótica, baja la albúmina en pacientes con cirrosis hepática, por eso tienen ascitis, y niveles bajos en estados catabólicos agudos, como infección, trauma o eventualmente cáncer. ¿Sí? Causas de hipoalbuminemia, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, se refiere a la pérdida de albúmina por el riñón, frecuentemente secundario a diabetes, ¿no? En esta enfermedad, sí, vamos a encontrar marcada elevación de los lípidos sanguíneos, además, y niveles variables de insuficiencia renal en el paciente, ¿no? Bueno, ya estamos terminando. Podemos determinar también las globulinas séricas, ¿sí? Consisten en anticuerpos, enzimas y otros tipos de proteínas, ¿no? Útiles en la lucha contra la infección y mejorar el proceso de coagulación de la sangre. La concentración normal de globulinas en la sangre es de 2 a 3.5 gramos por decilitro. Acá tenemos las fracciones, tenemos la alfa 1 globulina, ahí están sus valores, alfa 2 globulina, sus valores, la beta globulina y la gamma globulina, y ahí tienen sus valores. ¿Estamos de acuerdo? Son producidas por los linfocitos B maduros, conocidos como células del plasma, ¿sí? Pero otras proteínas de globulina en las fracciones alfa y beta se producen también en el hígado, ¿no? Se puede determinar las globulinas, electroforesis de globulina sérica, es una prueba que mide la cantidad de proteínas de globulina en la sangre, ¿no? Causas de elevación, altos niveles de globulina pueden indicar enfermedad inflamatoria crónica como la TB y la sífilis, pueden ser también un marcador para el trastorno para evaluar trastornos de la médula ósea como el mieloma múltiple, entonces nos puede ayudar. También otras causas, leucemia, trastornos de la autointericia obstructiva, cirrosis, en la artritis, en la colitis ulcerativa, en el síndrome carcinoide, enfermedad renal y otras más. Bajos niveles en estas patologías, bajos niveles es muy raro encontrar, entonces esto solamente lo comentamos, ¿no? Hablamos del tiempo de protrombina. Ya hemos hablado que para formar adecuadamente el tiempo de protrombina es fundamental que tengamos ácidos biliares en el tubo digestivo, ¿no? ¿Por qué? Porque los ácidos biliares favorecen la absorción de vitamina K a nivel del hilo terminal, ¿no? Si no tenemos ácidos biliares, se altera el tiempo de protrombina y también la actividad, ¿no? Entonces, este paciente hemos dicho que podemos hacerle el test de Kohler, ¿se acuerdan? Sí, que consiste en darle vitamina K. Si se normaliza, se debió a la falta de sales biliares. Si no se normaliza a pesar de darle vitamina K, estamos en una hepatopatía. ¿No es cierto? Los normales, 12 a 14 del 80%, ¿no? Causas de aumento del tiempo de protrombina, ¿sí? Enfermedad hepática, hepática, en la acción. En todo eso se puede.
La determinación de amoníaco sérico es importante en algunos casos, por ejemplo, existe una patología secundaria, un problema parecido que se llama la encefalopatía, el nivel de amoníaco en la sangre, ¿no? Ustedes saben, formamos todos los días amoníaco en el riñón, en el músculo y en el intestino, ¿no? Y este amoníaco, una vez que se eleva, es transportado al hígado y es metabolizado a través del ciclo de Krebs-Urea, ¿no? El hígado enfermo no puede realizar este metabolismo y vamos a encontrar niveles elevados de amoníaco. Entonces la determinación de amoníaco nos puede ayudar para determinar varias patologías, como es la encefalopatía. Miren, acá está que afecta al cerebro, acá está. Ya les dije el concepto de encefalopatía, ¿se acuerdan? Cualquier persona que empiece a presentar trastornos de la personalidad, de la conducta o deterioro del estado de conciencia está cursando con encefalopatía hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y cuál es su sustrato fisiopatológico? Su principal, porque hay varios, la hiperamonemia, ¿no? Ahí están los rangos normales, 15 a 45, ¿sí? Micras por decilitro, ¿sí? Micras por decilitro. Está incrementado en hepatopatías agudas y crónicas, insuficiencia cardíaca, sangrado gastrointestinal, enfermedades genéticas del ciclo de la urea, hipertermia, leucemia, insuficiencia hepática, nivel bajo de potasio y esfuerzo muscular intenso, ¿no? Pruebas útiles para el... Si ustedes están pensando en una hepatitis viral, ¿qué le van a pedir? Hemos dicho, serología para hepatitis, facilito, ¿no? Miren, pueden pedirle al paciente serología para hepatitis A, B o C, de acuerdo a la exposición que ha tenido el paciente, no olvidando que la hepatitis A se adquiere por vía oral, la hepatitis B, C y D por vía parenteral, es decir, el siguiente tema que vamos a avanzar es hepatitis, entonces ahí vamos a hablar todas las características de los distintos tipos de hepatitis, entonces nunca debemos olvidarnos al evaluar el hígado, eventualmente puede ser necesario solicitar pruebas para el diagnóstico etiológico de un daño hepático establecido y puede ser necesario pedir serología para hepatitis. También podemos pedir transferrina y ferritina, pensando en hemocromatosis, ya lo hemos comentado, ceruloplasmina, pensando en enfermedad de Wilson, que es el transportador de cobre, la ceruloplasmina, ¿no es cierto? Alfa-1 antitripsina, pensando en una patología hepática que se llama déficit de alfa-1 antitripsina. Habrá que dosificar esta enzima para ver si no está baja. Si está baja esta enzima, si el hígado no produce adecuadamente esta enzima, el hígado evoluciona a cirrosis y esa cirrosis se denomina cirrosis hepática por déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser necesario la determinación de inmunoglobulinas para correlacionar la patología que estamos atendiendo con otras patologías, ¿sí? Y miren, eso es lo que deberían saber de pruebas de función hepática. Es un tema cortito, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta de función hepática? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, esta tarde teníamos una reunión.